Si estás buscando un estilo de vida que te permita iniciar tu primer negocio y desarrollar el mindset necesario para mantenerte firme en este camino, superando las barreras mentales y sociales, entonces este podcast es para ti. Vamos al aire. Un brindis, Oscar. Un brindisito. Para este es nuestro primer podcast. Realmente estamos muy contentos por empezar este nuevo proyecto. Y bueno, a todas las personas que nos estén escuchando en este momento, ya sea que sean amigos, conocidos, o quizás te encontraste con este podcast, realmente estamos muy contentos y espero puedas seguirnos en toda esta travesía. Va a haber mucha información de valor de verdad, así es que pues nada, no vamos a entrar mucho en detalles allí. Bien, nos presentamos solo para no ser maleducados. Mi nombre es Adonis Núñez, tengo aquí a mi compañero Oscar Ortegas. Así que sin más, bueno, vamos a iniciar. Oscar, creo que es importante comentar por qué estamos haciendo este podcast. Una breve introducción del por qué. El por qué básicamente es para registrar un poco de todo lo que hacemos, registrar el avance. Creo que es bien importante para cualquier práctica o cualquier reto que te pongas en la vida, registrar esos avances. Y nosotros no habíamos tenido la oportunidad hasta ahora de poder registrar todo eso. Y bueno, este es el momento. Además, también queremos como estimular y accionar a aquellas personas que quizás estuvieron en algún momento como nosotros. Para nosotros hubiese sido muy importante que hubiésemos tenido también este tipo de feedback, este tipo de historias muy similares, similitudes en el camino, en las dificultades, como para estimularlos también y sentirnos que estamos bien, que sí existen personas como nosotros, que sí existen esas dificultades. Y creo que ayuda mucho para testear cómo estás y si puedes seguir adelante, ¿no? Sobre todo para emprender una ruta que es desarrollar tus metas, crecimiento personal, desarrollar tus negocios, cuando decides de verdad tener el poder de tu vida. Sobre todo cuando empiezas en ese camino, se hace muy de verdad enriquecedor tener esas experiencias y esos feedback de los demás. Y a la vez comentarles que nosotros tuvimos la oportunidad de tener una empresa casi durante 2 años, dos años y algo básicamente. Y justo hace unos meses, hace como 2 o 3 meses, hemos tomado la decisión de reformarla y básicamente empezar de cero. Sí. Más allá que tengamos experiencia, que hayamos tenido algunos casos de éxito, estamos empezando desde cero. Y justo eso sería un plus para alguien que esté iniciando y quizás vaya a iniciar justo con lo que nosotros estamos iniciando. Creo que le caería como anillo al dedo porque vamos a compartir cómo lo hacemos, cómo estamos haciendo, cómo vamos mejorando poco a poco, qué cosas vamos actualizando, por qué tomamos esta decisión, por qué no tomamos aquella, qué hacemos con el presupuesto. Ese tipo de cosas serían de mucho beneficio para alguien que justo esté iniciando también una empresa. Así que si ese es tu caso, de verdad te va a ayudar muchísimo todo este contenido que vamos a compartir. Si tienes un comentario, Oscar. No, totalmente. Como dice Adonis, lo que queremos hacer aquí es básicamente documentar todo el proceso desde el inicio. Como mencionó Adonis, ya hemos tenido una agencia, una empresa desde hace más de 3 años y hemos aprendido muchísimas cosas desde todo lo que tiene que ver con la estrategia del negocio, el marketing, cómo vendernos, cómo darnos a conocer. Y de hecho, este podcast viene siendo parte de la estrategia de marketing como tal. Entonces, la estrategia de contenidos que estamos empleando este año y a futuro va a ser mucho documentar todo lo que estamos haciendo como emprendedores, como dueños de empresa, para aquellas personas que están siguiendo este camino, pues tengan una guía o tengan algún recurso visual o que puedan escuchar y que puedan aprender un poco de lo que hemos hecho en el pasado y lo que estamos planeando hacer ahorita. Exacto. Ahora, surge algo interesante. Leo el primer capítulo, episodio número 1, y lo que me encuentro con un título que dice empleado versus emprendedor. Una clásica. La respuesta a tu pregunta de cuál es mejor. ¿Por qué vamos a tomar este tema? ¿Por qué iniciamos con este tema? Creo que más allá de preguntarnos el por qué, hay que preguntarnos si de verdad este tema convive con nosotros. Y creo que a cualquiera que esté escuchando ahora mismo, de una vez va a resonar con este tema porque se vive a diario. Sí. Se vive a diario, o sea, es normal que en algún momento seas emprendedor, que en algún momento seas empleado. Creo que la mayoría son empleados y al final siempre surge la pregunta y dicen, bueno, ¿cuál es mejor? Uno u otro.
los de allá le tiran al otro, los de acá le tiran al otro, entonces es como una pelea eterna Sí. y nosotros mismos la vivimos también. Por ende, es súper importante para nosotros compartir y comentar sobre este tema porque es muy, muy, muy trivial, de verdad. Así es que, A ver, ¿por dónde quieres empezar este? bueno, vamos a tomar acción de una vez sobre el tema y es, antes que nada, hay que reforzar algo muy interesante y es, oye, cualquier persona que comparte su punto de vista, Ujú. cualquier persona que expone algo, una idea, una filosofía, tiene que dar el seguro. Y el seguro es, oye, hey, esto lo digo de verdad desde mi experiencia, es mi punto de vista, es lo que pienso al respecto, es lo que he concluido y ya. O sea, al final no es verdad absoluta, lo que uno comente realmente puede resonar contigo, puede no resonar, y todo esto lo vemos nosotros como puntos de vista. Son puntos de vista de distintas personas concluyendo de distintas formas y uno lo que hace es que saca provecho. Sí, y esto lo decimos para la audiencia que nos escucha, que sepan que todo lo que vamos a comentar en este podcast viene basado en la experiencia que hemos tenido Es correcto. y no vamos a hablar nada que no hayamos hecho, que no tengamos experiencia, que no sepamos. Así que por ese punto, sí que esté claro esa parte, ¿no? Y eso nos lleva al siguiente punto, que haría los credenciales para hablar de este tema. Claro, cualquiera que escucha de empleado versus emprendedor, mínimamente tuvo que haber pasado un lapso de tiempo en una y en otra. Total. Si no tienes permiso. Es correcto. Entonces, bueno, ese es nuestro caso. Creo que nos toca empezar por allí, enfatizando eso, pues que sí tuvimos la oportunidad, como cualquier joven Sí. en esta sociedad que, bueno, estudia, va a la universidad a nivel superior, termina, tiene una experiencia laboral como empleado y quizás en la marcha te conviertes en emprendedor. Entonces, esa es la ruta que nos ha sucedido a nosotros. De aquí es donde viene la afinidad con el tema. Y bueno, de mi parte, Adonis, mi experiencia es que, bueno, al igual que cualquiera, salí de la universidad, tuve una práctica profesional, me ofrecieron una oportunidad laboral allí, trabajé en 2 empresas muy prestigiosas, de verdad, aprendí muchísimo, estoy muy agradecido con todos los conocimientos, con el carácter que pudo forjar en mí y todo, pero en la marcha empezamos a crear Sí. nuestra empresa y llegué hasta 4 años siendo empleado y hasta ahí pasó. Y O sea, no más. tuve todas las respuestas que necesitaba para decir estoy bien y no voy más por ahí. Pero, ¿qué fue lo que te hizo como cambiar esa opinión? Yo creo que al final cada quien es como un tema magnético, como que tú puedes estar en esa ruta, en ese camino, en esas circunstancias, pero como que algo te dice como que, oye, creo que es por acá. Y esas son señales que van surgiendo, que si no te sientes cómodo quizás con cómo se lleva la filosofía de la empresa, que si hay ciertos detalles que te gustaría a ti cambiar y hacerlo de otra forma, que si no soportas algunas cosillas que... Tu jefe que te dice cómo Tu hacer jefe algo, que te dice... sabes que está mal, pero... Cosas como esa, ¿no? Que al final, digo, pueden ser muy relativas porque hay veces que tú piensas que tu jefe está mal, pero el que estaba mal eras tú y te hacía falta conocimiento para poder entender el porqué de esas cosas, ¿no? Ver la figura completa. Exacto. Entonces, bueno, uno sufre mucho por su jefe, pero de verdad, yo tuve la oportunidad de sufrir y también de aprender. Sí. Y como que no hay que castigar porque realmente tienen mucha experiencia y cosas que no vas a poder ver hasta que estés allá. Entonces, lo que creo que me hizo a mí cambiar fue que arranqué definitivamente con la nueva modalidad y cada vez me enfocaba mucho más en eso, cada vez me sentía mucho más a gusto, mucho más emocionado de las cosas que hacía, como que emprendiendo, teniendo tu firma allí, teniendo como que un poquito más de participación de cómo te gustaría a ti hacer las cosas versus acá. Y también un tema hasta de paciencia y de tolerar, porque es que hay muchas cosas con el simple hecho, cuando tú estás en un camino de crecimiento personal, con el simple hecho de no poder tener la estructura de tu día como te gustaría, y eso es mucho sufrimiento. Y creo que esas son señales que te van diciendo, es probable que lo tuyo necesites un poquito más de libertad para tomar tus decisiones, para forjar tu día ideal, ese tipo de cosas, creo que son señales. Pero mencionas que esto sucedió cuando estabas trabajando. Ahora, a mí me parece que todos los emprendedores Tienen como un rasgo. tienen como un rasgo y como que es algo, no quiero decir de nacimiento porque no necesariamente es de nacimiento. Es correcto. Pero no sientes que lo tuyo, Ujú. en tu caso particular, es como desde el inicio, desde pequeño. 100%. Como que siempre quisiste hacer cosas diferentes a lo que hacían tus amigos. Incluso creo que eso se nota desde esos pequeños pininos que tú das desde pequeño, que tú dices, oye, yo quiero tomar las decisiones que yo quiero tomar. Exacto. Desde niño, y no es un tema de ser el descarriado, el malcriado, sino es como que,
oye, de verdad yo quiero tener participación en las cosas que yo quiero. Exacto. Y, por ejemplo, en mi caso, yo desde muy pequeño, desde eso claro a mi familia, a mis titulares, eh, y creo que eso fue, o sea, al final quedas como un rebelde, evidentemente, pero luego entienden que es ese tipo de persona como que tiene sus ideas tan marcadas como que no va a ceder, claro, frente a un estándar social, frente me explico, un paradigma que exista. Y eso me da esta pregunta de, ¿no sientes que fue difícil que tu alrededor entendiera lo que tú querías hacer? Todavía lo es. Exacto, eso es lo que, por eso te lo pregunto, porque para mí todavía lo es que a las personas no les cuesta entender un poco a qué me dedico. Eso. A las personas les cuesta entender un poco, o sea, les cuesta respetar lo que uno hace porque creen que porque trabajamos remoto en casa y Eso. en pijama no estamos trabajando, pero en realidad es todo lo contrario. A veces hasta trabajamos más que ellos. Es correcto. Nos quedamos hasta las 1500 trabajando. Entonces, ese es otro problema que tienen los emprendedores, Sí. que es que tienen que implantar una imagen fuerte para que la gente pueda respetar eso que ellos hacen. Igual que un trabajo normal de un empleado. Sí, yo creo que no necesariamente tiene que ser fuerte, sino con carácter, explicar bien el porqué de las cosas. Creo que sí, también emprendemos, estamos como en nuestro mundo, estamos en una burbuja, nadie sabe qué hacemos, cómo lo hacemos. Creo que es común que principalmente nuestros familiares queridos, con tanto amor, se preocupen, porque digan, oye, claro, estás mal, oye, vete a trabajar, oye, vete a una empresa de prestigio, oye, por favor. Y bueno, pues nada, más o menos lo veo allí, pero eso nos lleva a que quizás esto no es un giro puntual como de te levantas y dices, ay, es que hoy no soy empresario, hoy soy emprendedor, o hoy no soy empleado, hoy no soy emprendedor, hoy soy empleado. O sea, no es como que un giro de un día para otro quizás, pero siempre hay un momento que tú recuerdas más y tú dices, mira, desde aquí yo siento que ya decidí. Sí, como que desde aquí me decidí. Yo no sé si tú tienes ese momento. Sí, claro. total. ¿Qué momento? Bueno, no nos has contado si has tenido la oportunidad. Bueno, en mi historia particular, yo también tuve mi práctica laboral luego de la universidad, me gradué. Trabajé luego, solamente tuve un trabajo que yo considero el único profesional. Formal, por eso. Formal, exacto. Fue aproximadamente 1 año y medio. O sea, para que se den cuenta más o menos. ¿Te diste cuenta? Exacto, que fue demasiado rápido. Además de que desde que el inicio, o sea, el mismo trabajo que conseguí, lo conseguí porque yo quería como apartarme de lo que la gente hacía normalmente. Y me fui a una empresa que era relativamente pequeña. Pero normalmente te refieres a qué hacer. Normalmente me refiero a oficina, de qué contabilidad, a la oficinita, abogado, todo ese tipo de cosas. Sí, okay. O sea, yo quería algo que fuera algo no común, y algo que la gente no es normalmente. Pero lo querías, ¿qué te motivaba a no ser común? ¿Por el simple hecho de no ser común o porque de verdad por ahí estaba aquello que mis intereses iban por ahí? Okay. Mis intereses iban por ahí. Y bueno, da la casualidad de que era poco común, era diferente, pues. Y bueno, con eso me di cuenta. En ese periodo también nosotros estuvimos mucho tiempo conversando sobre ideas y temas. Y al final, bueno, salió esta idea de crear la marca Six Group, que bueno... Más adelante en el próximo hablaremos de ello. Vamos a hablar. Pero sí me di cuenta muy rápidamente que necesitaba hacer algo que fuera mío, que fuera creado por mí, que fuera todas mis ideas ahí. Sí. Y que fuera con todo el amor, pues. Que fuera con las ganas que tenía de hacer algo que fuera impactante. Es correcto. Yo creo que por allí, como lo comentas, y quizás también me sucedió algo muy similar, pero algo peculiar es que yo como que sí puedo sobrevivir un poco allá, ¿eh? Sí. O sea, no, totalmente. Definitivamente, 100%, yo estoy muy contento y muy feliz con mi nuevo camino, que es mi camino de empresario. Sin embargo, yo también puedo sobrevivir allá, en el sentido que quizás soy un poco menos radical como tú, que sí fuiste de que, hey, ya, me voy. Sí. O sea, yo todavía ya le puedo encontrar el crecimiento, le puedo encontrar ¿sabes, no? Ese crecimiento tanto para mí... El valor que te puede brindar. Como los aportes que yo le puedo brindar. Correcto. Tuve la oportunidad de estar en posiciones que no eran netamente, digamos, las más bajas, digamos. Tuve la oportunidad de liderar, de tener liderazgo, de tener un poquito de campo de acción para tomar mis decisiones. Entonces, era muy bonito. Creo que cuando estás ahí es muy bonito. No sé también cómo sea en general los demás, pero tuve esa oportunidad y la verdad la aproveché al máximo. Así que
pues nada. Pero como comentamos, más o menos se fue por encima nuestra experiencia y el momento. Yo creo que también en el momento que yo perdí desde mi punto de vista, perdí esa libertad de poder decir mañana me quiero levantar y hacer esto, desde que ya lo interioricé y dije esto no va a cambiar, desde ese momento dije no es por aquí. Así que eso fue 4 años luego de haber iniciado mi carrera profesional, buscar 1 año y medio. Pero nada, al final, si tenemos que concluir, porque es una pregunta que las personas se hacen, ¿no? ¿Cuál es mejor? Muchas veces veo que se tiran de un lado hacia otro y del otro lado hacia otro. ¿Qué podríamos decir nosotros al respecto desde nuestro punto de vista? Yo creo que al final no es que hay uno mejor ni otro peor, simplemente son diferentes y habrán personas que pueden sentirse más a gusto en un lugar o en otro, o no necesariamente sentirse a gusto, sino tolerarlo. Porque hay muchas personas que viven y mueren siendo empleados y quizás eran mucho más felices siendo emprendedores, pero pudieron tolerarlo. Es decir, como que aceptaron las condiciones y hay otros que son más inquietos y dicen, brother, no puedo vivir así. No puedo, no se puede. Exacto. Me voy. Punto. Exacto. Y ahí batallas y buscas la forma. Y creo que eso, hay más radicales y hay otros que no. Pero pueda también que no sea algo como blanco y negro y es que sea por etapas. Es decir, yo tenía mucha ilusión de querer trabajar para una empresa de prestigio. Al principio tenía mucha ilusión. Y bueno, ya después me dije que no, pero digo que puede ser etapas. Puede ser la etapa saliendo de la universidad, vas a probar, después te conviertes y quizás después te das cuenta que no y regresas a ser empleado. Exacto. Porque es que si eres profesional, no, nadie te va a quitar ese título nunca. Exacto. Así que creo que el resumen para nosotros es que no hay ninguno mejor o peor, son diferentes, hay que respetarlos y habrán personas que acepten los términos de uno u otro. Concuerdo totalmente con lo que dices y también es un tema que tienes que evaluar personalmente con respecto a tus gustos, con respecto a la manera en que quieres vivir tu vida. O sea, si eres una persona que no tiene problemas con ir a un trabajo y hacer una carrera profesional. Una carrera profesional, exacto. O sea, puedes hacerlo perfectamente y puedes ser muy exitoso haciéndolo. Claro que sí. Puedes ser el mejor. Sin embargo, también está el otro lado que es como más el emprendedor, el que logra los sueños, el que se pone las metas extrañas y grandísimas. Eso. Y nada, o sea, es una cuestión de gustos. Personalmente, a mí me parece más emocionante, retador es la palabra, hacer algo que por lo menos ni siquiera a tu alrededor ha hecho. O sea, lograr algo que tu alrededor no ha hecho, tu familia o amigos, creo que es algo que me llama muchísimo la atención. Y al final quisiera sentirme orgulloso de algo que creé yo solo y que lo hice con mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y mira, y hay una pregunta que los que son, digamos que tienen su vida forjada en el empleo y dicen hay que ser empleado, hay que buscar la vida segura, la vida estable, siempre se preguntan como, pero ¿para qué matarte? ¿Para qué hacer eso? Yo creo que quizás nosotros ahora que estamos en este camino 100%, podemos decir que lo que está luego, la satisfacción que existe luego es más grande del camino que haya que recorrer. Quizás eso puede explicar en pocas palabras por qué uno, digamos, sufre o tiene esa carrera inestable, mucha incertidumbre, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué pasar por eso? Y es que lo que sea que esté después es mucho más grande que lo que tengas que pasar por ese camino. Y creo que cuando se entiende eso, cuando entienden a las personas que están en este camino y logran comprender eso como, oye, pero ya te entiendo, el tiempo que tenga que pasar, lo voy a pasar, porque lo que está allá es mucho más gratificante que lo que sea que tenga que pasar, y lo que sea que voy a pasar el lado de allá, estable. Sí. Así es que hay una pregunta interesante también que me gustaría tocar y es, ¿qué dificultades qué dificultades nosotros podemos observar de cruzarte de un camino a otro? Porque hay muchas personas que forjan su vida para un camino o para otro y luego se dan cuenta que quizás por ahí no es que, o quieren probar en el otro camino. Hay dificultades que surgen por la cual tú no cruzas. Incluso hay personas que nunca cruzan y de verdad querían estar del otro lado. Exacto. O sea, es muy común que yo tengo compañeros, amigos que son empleados hoy en día y quieren también vivir
ese lifestyle de estar emprendiendo, de estar desarrollando sus cosas, pero simplemente no pueden girar porque dicen, mira, es que yo tengo 3 hijos. Una seguridad o Tengo 3 hijos, tengo un carro. Responsabilidades. Tengo un carro, tengo una hipoteca, tengo esto y ya no puedo. O sea, hay dificultades que pueden surgir porque es que uno forja o digamos que inviertes todo en un camino. Y luego cuando te das cuenta que no era por allí, es difícil girar. Sí, Es muy difícil. es muy difícil. Creo que pueden ser esas circunstancias las que, incluso del otro lado también, imagínate que empiezas desde muy temprano a emprender, desde niño eres emprendedor, no terminaste la universidad, que si esto, y luego te diste cuenta como que no hay una abundancia allí y ahora quieres cruzar. Ahora tienes también responsabilidades, tienes esto, ya no puedes estudiar porque dices tengo que criar. Me explico, ese tipo de cosas pueden surgir, son dificultades muy graves que al final uno siempre tiene que decirse esto. La historia no empezó aquí. Exacto. Y es muy triste verse al espejo y decir, oye, espérate, ya va. Yo no llegué al mundo con 3 hijos. Yo no llegué al mundo con una responsabilidad, una deuda de un auto, de una casa. Yo no llegué así. La historia no empieza ahí. O sea que en todo momento tuvimos el potencial para poder hacer cambios en nuestra vida. Sí. Y es triste cuando lo vemos así, como, pero es que no puedo porque es que mira lo que tengo. Ya. Pero ¿cómo es eso? Me explico, a veces es muy difícil verse al espejo y ver esa realidad. Porque, de verdad, Sí. de verdad, las historias empiezan de un poquito atrás. Bien atrás. Sí, eso es un problema grande que tienen las personas. Otro problema que por lo menos me sucedió a mí es que cuando tú decides ser emprendedor, luego de haber sido empleado, te das cuenta de que, o sea, bien particularmente un ejemplo es que no sabes ni siquiera qué tienes que hacer. O sea, tu calendario está vacío, tus tareas están vacías, no sabes qué hacer, no sabes cómo ir del punto A al punto B porque ni siquiera existe una ruta, no existe una meta, no existe nada. Entonces, Correcto. yo, diciendo esa pregunta o eso que me sucedió a mí, quisiera llevarlo también entonces a la parte de cuál es el consejo que le damos a las personas que quieren pasar de la transición de empleado a emprendedor, porque esa Es la más común. Es la más común y es la que normal, o sea, Y la que conocemos. la que nosotros hicimos. Porque esa fue la que... experiencia. Yo sí creo que hay algo importante, ahora que lo comentas, intentar, bueno, también tenemos que ir viendo, a ver si vamos cortando ya también, que se nos va el tiempo. Oye, este es nuestro primer podcast, nos perdonan, tenemos que ir ajustando en la marcha. Los demás serán mucho mejor, se los prometemos. Así es que pues nada, yo creo que mi consejo más grande que pudiese dar es, si ya identificaste que quizás por aquí no es, o simplemente quieres probarlo en otro lugar, empieza. Pero ojo con ese empieza, porque es que me he encontrado con que empezar, listo, hoy amanecí, me desperté, empiezo hoy, saqueo mis ahorros. Renuncio, adiós jefe, bye, te vas. Saqueas tus ahorros, gastas todo, lo inviertes todo, pides un préstamo y quizás la cosa como que... No. El camino que tomamos, y de verdad no me arrepiento de haberlo tomado así, es ir testeando en la marcha. Nosotros éramos empleados ambos y ambos siendo empleados empezamos a construir. ¿Qué quiere decir eso? Que empezar no necesariamente es saqueo mis ahorros. Sí. Empezar puede ser desde tomar un papel en blanco y decir, de verdad, ¿qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es la idea? Hago una ruta a 2, a 3, a 5, a 10 años y busco la forma de hacer la transición de este lugar hacia el otro. Pero eso para mí es empezar. Ahora, si tus circunstancias son diferentes y ya tienes, que si un capital, que si tienes o sea, ya eso es otra cosa, o quizás tienes el expertise suficiente como para decir, mira, yo hago esto mismo en el trabajo, ahora lo voy a hacer igualito, pero para mí. Sí. También se puede, ¿no? Sí. Entonces quizás la curva va a ser mucho más pequeña para poder entablar eso. Quizás te llevas hasta contactos. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero en nuestro caso que era totalmente diferente porque para mí se fue un giro de que 180. Tú por lo menos fuiste profesional casi que en esta vía. Sí. Yo no. Exacto. Yo era un profesional totalmente distinto. Diferente, que lo voy a contar en la próxima. Y todo el mundo todavía al sol me dice como, oye, pero tú no eras esto y ahora tú estás haciendo esto. O sea, es como que... Sí. Gigante. Y nos sigue pasando. Y nos sigue pasando, pero al final, bueno, nuestro background es ingeniero industrial. Los que conocen esa carrera saben que es una carrera muy rica en
en hacer muchas cosas, es muy versátil. Sí. Así que nunca se sientan extrañados que un industrial está haciendo esto, después puede hacer esto. Sí. Así que, pues nada, yo creo que los beneficios, Oscar, para ir terminando, de saber este tema, de tratar este tema, de tener una perspectiva de este tema o un punto de vista, es tomar mejores decisiones. Sí. Yo creo que de todo lo que hemos hablado aquí, que son puntos de vista, lo tenemos que tomar y simplemente decir, oye, ¿qué puedo extraer de allí? ¿Qué puedo cambiar completamente de lo que yo pensaba? O simplemente lo que escuché, simplemente me sigue dejando en el mismo lugar y digo, oye, reafirmo que tengo que seguir en lo que yo pienso, ¿no? Tener más puntos de vista siempre nos va a apoyar a tomar mejores decisiones, porque podemos ver un poco más, podemos ver un panorama un poquito más. Así que de las cosas principales que yo veo de esto, de los beneficios de manejar este tema como lo hemos manejado es, número 1, ninguno es mejor ni peor. Son diferentes. Ya queda en ti, conocerte a ti, saber tu perfil e ir, me explico, direccionándote hacia el lugar donde quieras. Nos evita también esos dolores de cabeza y esas subidas de presión de estar quizás peleando con tu pareja, que uno es emprendedor y uno es empleado. Porque te río. Eso es otro podcast. Bueno, eso es un podcast gigante, pero hay mucho dolor de cabeza allí porque uno dice, pero es que tú tienes que hacer esto y el otro también dice lo contrario. Entonces, Sí. saber esto y manejar esto y decirlo, oye, ¿sabes qué? Comprendo que existe otra ruta. Quizás no es la mía, pero comprendo que la existe. La tuya no es mejor ni peor que la mía, son diferentes. Así que ya eso como que libera un poquito la tensión. Aunque no es tan fácil así. No es tan fácil, pero empiezas desde manejar el concepto, Claro. luego implementarlo y vivirlo, ¿no? Tratar de respetarlo. Así es que creo que ese es el beneficio de todo esto. También quizás sirve para un panorama a todas esas personas que están alrededor de esa persona que está haciendo esos cambios, porque la mayoría como estos temas generacionales también, no es que haya emprendedores ahora, después del COVID, que todo el mundo, de verdad, no es que sea solamente allí, pero nuestras generaciones pasadas eran mucho más como Estaban empleados. empleados, sí. Vivían 30 años en un trabajo. Era un tema cultural, o sea, no estamos hablando de algo como que bien o mal, simplemente era algo cultural. Y quizás esas personas también que están interactuando con esa persona, con ese joven como nosotros, o quizás alguien por allí, les ayude para decir, ¿sabes qué? Es verdad, tengo que comprender a este chico, a esta chica. No necesariamente porque yo duré 50 años en un trabajo y me jubilé allí en el trabajo, quiere decir que lo que él está haciendo está mal. Sí. Y ¿sabes? En ese entonces los trabajos eran mucho más cuadrados. Era A, B, C, D. No había mucha variación como ahora. Sí. Era A, B, C, D. Y entonces ahora tú ves a un chico y además que es emprendedor, está haciendo algo que tú ni siquiera sabes. O sea, el tipo es especialista en los calcetines rojos. Sí. Y tú dices, pero what the fuck, pero ¿qué es esta vaina? Pero sí, se puede. Pero sí, es que la gente siempre tiende a implantar los miedos de Es uno personales. a los demás. Es personal. Ese es el tema. Pero bueno, de verdad, bueno, Oscar, de verdad me alegra mucho este tema, me ha gustado mucho, no sé, los demás también, pero Sí. me ha gustado mucho, creo que es un tema bastante importante, da para más, da para cortar mucha más tela, Es una intro, sí. pero digamos que ya se nos puede acabar la cámara, quizás ya se apagó, ¿no? Creo que está encendida ahí, pero hay que ver si está grabando, porque, bueno. Así es que, pues nada, si te gustó este podcast, estaremos subiendo contenido similar. Quizás vamos a ir mejorando mucho en la marcha. Nosotros somos bien abiertos con el crecimiento. No hay que darse miedo a intentarlo y Si tienen empezar. feedback o temas que... Nos lo pueden compartir. Realmente más adelante quizás vamos a ir teniendo invitados. Así es que si te gustó este capítulo y te gustaría escuchar mucho más sobre todo esto, vamos a compartir mucho material de valor de cómo estamos creando la empresa, qué cambios hicimos, cómo subsistimos, cómo lo hacemos, cuáles son nuestros retos, estos temas así de filosofía. Y nada, síguenos en TikTok como Six Group. Se escribe Z-E-X, Group de grupo. ¿qué más? En Instagram, sixgroup.com. Eso es. Seguido, ¿no? Todo pegado. Todo pegado. Sin más, de verdad, es un placer haber acompañado este momento. Creo que llevan como media hora, así que sin más. Hasta luego.